Buenas, bienvenido a la sección de problemas correspondiente al capítulo Ley de Coulomb y campos eléctricos por el profesor Beltrán. Problema: una varilla delgada de longitud L y con carga uniforme yace a lo largo del eje X. Demuestre que el campo eléctrico en el punto P y a una distancia Y de la varilla a lo largo de su bisectriz perpendicular no tiene componente X y que la componente Y es igual a 2K por lambda por el seno del ángulo θ sub 0 entre Y. Y utilizando el resultado de la parte A, demostrar que cuando la varilla tiende al infinito, es decir, cuando L tiende al infinito, la expresión del campo es igual a 2K por lambda entre Y. Aquí tenemos nuestra varilla. La varilla está a lo largo del eje X de longitud L. Vamos a tomar un elemento diferencial en la varilla de X que va a contener un diferencial de carga de Q. Estamos suponiendo que la varilla está cargada positivamente. Un cuerpo cargado positivamente produce un campo eléctrico divergente, es decir, se aleja del cuerpo cargado. Aquí tenemos que el campo, como es positivo, el campo eléctrico se va alejando del diferencial y tenemos entonces un vector diferencial de campo oblicuo. Y como es oblicuo, va a tener dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Yendo por acá entonces, el vector campo eléctrico va a ser igual a una componente en X dirección Y una componente Y dirección J. La componente en X, vemos aquí que va hacia la izquierda, es negativo, pero no hay problema. Vamos a demostrar que su valor es 0 al final. Entonces la componente X va a ser igual al diferencial de campo multiplicado por el seno, ya que es el cateto opuesto, y la componente Y vemos aquí que es el cateto adyacente, por lo tanto va a ir con el coseno. Entonces la componente Y va a ser igual al diferencial de campo por el coseno del ángulo, y vamos a llamar entonces expresión 3. Ahora, el diferencial de campo, que es su magnitud, es igual a K por dQ entre R. Entre R al cuadrado. Y R al cuadrado, vemos la figura, R al cuadrado, esta es la hipotenusa, R al cuadrado sería Y cuadrado más X al cuadrado. Y R entonces va a ser igual a X cuadrado más Y al cuadrado a la 1 medio. dQ, que es el diferencial de carga, es lambda por dx. Recuerden que lambda es la densidad de carga lineal. Introduciendo nuestros valores de R cuadrado y de Q en mi ecuación, nos queda que que el diferencial de campo es igual a K por lambda por dx entre X cuadrado más Y al cuadrado. Esto encontrado aquí, vamos a introducirlo en mi ecuación de diferencial de campo en X, que es la que tenemos aquí, la número 2, y nos queda entonces que el diferencial de campo en la dirección X o la componente X es K por lambda por dx entre X cuadrado más Y cuadrado por X entre X cuadrado más Y cuadrado a la 1 medio. ¿Qué es esto que acabo de colocar aquí? Vean. El seno de θ es igual al cateto opuesto, que es X entre R. ¿Y quién es R? X cuadrado más Y cuadrado a la 1 medio. ¿Qué fue lo que hice aquí? Ahora, al multiplicar X cuadrado más Y cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado, esto me va a dar, sumo 1 más 1 medio, esto nos va a dar 3 medios. Y nos queda esta expresión. Diferencial de campo igual a K por lambda por dx entre X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Aquí lo hemos ordenado, he colocado la X
y el diferencial de x al final. Ahora, aquí nos va a dar una integral y podemos observar aquí, como aquí está x por dx y aquí en el denominador tenemos x cuadrado más y cuadrado, podemos hacer un cambio de variable que va a ser igual a u igual a x cuadrado más y cuadrado. Diferenciando, nos queda que de u es igual a 2x diferenciar de x. Por lo tanto, la componente x nos queda k por lambda por du entre u a la 3 medio. Este u a la 3 medio la podemos pasar al numerador y nos va a quedar con signo negativo. Y nos queda que componente x es k por lambda u a la menos 3 medio diferenciar de u. Ahora, integrando la integral de u a la menos 3 medio, esto nos va a quedar 1 entre u a la 1 medio. Emplazando el valor de u en la expresión, nos queda entonces que la componente x va a ser igual a k por lambda entre 2. El valor de u, que u a la 1 medio es la raíz, nos queda x cuadrado más y cuadrado. Evaluado, vean, la varilla, los límites de la varilla son desde menos 1 medio hasta 1 medio. Vean que comienza aquí, si todo esto es L, esto sería menos L medio y aquí sería L medio. Por lo tanto, la componente X, evaluando, nos quedaría K por lambda, introducimos el valor de L medio aquí en X y nos queda L al cuadrado entre 4 más Y cuadrado menos, e introducimos el valor de menos L medio aquí otra vez, pero cuando lo elevo al cuadrado, esto nos va a dar positivo y nos queda entonces la raíz de L cuadrado entre 4 por Y cuadrado. Estas dos expresiones son iguales y por lo tanto se anulan. Y queda demostrado que la componente X del campo es 0. Vamos entonces con la componente Y. Nos queda K por lambda por dx, x cuadrado por el coseno de tita. ¿Qué hemos hecho aquí? Componente Y, hemos introducido el valor del diferencial de campo, que es el que tenemos acá. Lo hemos introducido en la ecuación y nos dio esto que está aquí. Aquí observamos lo siguiente. Aquí no nos aparece x por dx, sino nos aparece nada más diferenciar de x. Para poder resolver este tipo de integral que nos va a dar posteriormente, debemos hacer un cambio trigonométrico. Es decir, tangente de tita va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es x, entre el cateto adyacente que es y. Despejamos x y x va a ser igual a y tangente de tita. Diferenciando el diferencial de x, nos queda entonces y, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado por el diferencial de tita. Y x cuadrado más y cuadrado, que es lo que tenemos aquí, vean, vamos a ver qué nos da. X al cuadrado, pero ¿quién es x? X es y cuadrado por la tangente al cuadrado. Al introducirlo, nos queda entonces que x cuadrado más y cuadrado, nos queda y cuadrado tangente al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a sacar entonces a y cuadrado en el lado derecho como factor común y nos queda tangente al cuadrado más 1. Pero tangente al cuadrado más 1 es la secante al cuadrado. En conclusión, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a y al cuadrado secante al cuadrado de tita. Vamos a introducir todo esto en mi expresión que tenemos aquí. Y nos queda diferencial de campo va a ser igual a k por lambda por y por la secante al cuadrado de tita, coseno de tita, diferencial de tita entre x cuadrado más y cuadrado. Pero x cuadrado más y al cuadrado es y al cuadrado por la secante al cuadrado de tita. Estas secantes se nos cancelan, una y con y cuadrado se nos cancelan y nos queda diferencial de campo igual
acá por lambda por el coseno de tita, diferencial de tita entre y. Vamos entonces a integrar, nos queda acá por lambda entre y la integral del coseno de tita, diferencial de tita. ¿De dónde lo vamos a evaluar? Observen. Estamos evaluando con respecto al ángulo tita. El mínimo valor va a ser desde menos tita sub 0 hasta el otro extremo, que va a ser tita sub 0 positivo. Por lo tanto, la componente y del campo sería k por lambda entre y, la integral del coseno es el seno. Lo evaluamos entonces desde menos tita sub 0 hasta tita sub 0. Y nos queda k por lambda por el seno de tita sub 0 menos el seno de menos tita sub 0, pero el seno de menos tita sub 0 es igual a menos el seno de tita sub 0. Por lo tanto, nos queda así. Vean, como tengo esta propiedad, aquí me va a dar positivo. Aquí me va a dar entonces el doble. Por lo tanto, nos quedaría E sub y igual a 2 veces k por lambda entre y por el seno del ángulo tita. Y que ha demostrado entonces la parte correspondiente a la componente y del campo. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar la parte B? La parte B, observen. Si tita crece, o si la longitud de la varilla se hace infinita, lógicamente el ángulo va creciendo. Observen, a medida que esto crece, esta abertura va creciendo aquí. Llega un momento que la máxima abertura va a ser esta que tenemos aquí. Es decir, vean qué ángulo forma con la vertical. Forma un ángulo de 90 grados. Y cuando el ángulo de 90 grados, el seno de 90 es igual a 1. Y me va a quedar nada más la expresión que tenemos aquí. Y nos queda entonces que la componente y, cuando la longitud de la varilla se hace infinita, va a ser igual a 2k por lambda entre y queda demostrada la parte B. Gracias por su atención y nos veremos en la próxima sección de problemas.